Hola, qué gusto poder estar contigo en este día para poder ser parte de este reto que estamos empezando en este 2025. Un proverbio al día te da sabiduría. Soy el pastor Marco Barragán y juntamente con mi esposa Larisa tengo el privilegio de estar pastoreando la iglesia Punto de Encuentro aquí en San Diego. Y hoy vamos a hablar acerca del segundo capítulo de Proverbios. Y seguramente ya sabes lo que hablamos el día de ayer acerca de la sabiduría y dónde podemos encontrar la sabiduría. Y este capítulo 2 nos vuelve a hablar acerca de lo que la sabiduría es, pero también cómo es que nosotros podemos acceder a ella. No sé si tú puedes recordar la historia cuando Dios le pregunta a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué pedirías si el Señor te dijera a ti lo mismo? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Yo muchas veces me he hecho esa pregunta y siempre he llegado a la misma conclusión. Lo que yo más necesito es tener sabiduría de parte de Dios para todas las cosas que estoy haciendo. Sabiduría como esposo, sabiduría como padre, como pastor, en el área profesional y en todas las áreas que me desenvuelvo. Y seguramente también tú necesitas de esa sabiduría. Y lo bueno es que la palabra de Dios nos provee y nos da las herramientas para que podamos accederla. Y este capítulo 2 nos habla claramente acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Y me gusta mucho cómo comienza porque siempre dice, hijo mío. Y yo quiero que nosotros hagamos esa reflexión de que Dios nos está hablando a nosotros como hijos y como hijos tenemos ese derecho, esos privilegios, ese acceso a lo que Dios nos está dando. Y leyendo un poquito acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 2, y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Y lo primero que yo puedo ver aquí es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es recibir la palabra de Dios. Necesitamos tener ese regalo de parte de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nos dan un regalo y solamente lo pones ahí por un lado y no haces nada con él? Entonces no lo estás recibiendo, no puedes obtener ningún beneficio de él. La palabra de Dios nos da el acceso a la sabiduría, pero nosotros tenemos que recibir esa palabra en la vida de cada uno de nosotros. Y es algo bien importante. Entonces la palabra de Dios dice, hijo mío, recibe mis palabras. Y eso es algo que nos va a ayudar. Ahora, no solamente es recibir las palabras de Dios, sino que dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y eso me da la connotación de pensar que dice que nosotros debemos de atesorar sus mandamientos dentro de nosotros. Eso nos dice que nosotros debemos entrar a la palabra de Dios, buscar en ella, pero también tenemos que dejar que la palabra entre nosotros, se haga vida, de tal forma que nosotros podamos reflejar lo que está dentro de nosotros. Cuantos más versículos memoricemos y vivamos, más se van a alinear nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerda que todos los días tenemos que tomar decisiones. Y si estamos llenos de la presencia de Dios, si tenemos su palabra dentro de nuestro corazón, nosotros vamos a poder tomar decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Recuerda ese pasaje en Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero eso solamente sucede cuando atesoramos sus mandamientos dentro de nosotros y metemos en la palabra de Dios. Pero también el versículo 2 nos habla y nos dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haz que nuestros oídos estén atentos a la sabiduría de Dios. Nosotros debemos de afinar nuestro sentido auditivo para estar siempre sensibles a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y esto lo vamos a obtener solamente a través de consejos, enseñanzas, prédicas que vamos a estar metiendo dentro de nuestra vida para poder
tener esa sabiduría que Dios tiene. Las personas con las que nos relacionamos tienen gran peso e influencia en nuestras vidas. Por eso necesitamos ser muy sabios con las personas que nosotros estamos rodeados, porque ellos van a influenciar nuestras vidas. Entonces nosotros llenemos nuestra vida también de escuchar la palabra de Dios. Entonces, pero también la palabra de Dios nos dice, si clamares a la inteligencia, en el segundo versículo, y en el tercero dice, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Eso significa de que nosotros como creyentes debemos de pedir entendimiento. Que cuando vamos a leer su palabra, no solamente sea leer por leer, sino pedirle al Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, abre mi entendimiento, habla mi vida, enséñame, muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres hablar a mi corazón en este día. Y yo, mira, yo puedo decírtelo por experiencia, porque en muchas ocasiones, cuando leo la palabra del Señor, yo le pido, Señor, háblame, muéstrame. Y aunque son pasajes que ya he leído muchas veces, cada día el Señor me muestra algo diferente. Puedo aprender, puedes satisfacer esa necesidad que tengo, pero necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Y es lo que nos está diciendo, la sabiduría nos va a dar eso. Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos dé comprensión, que nos podamos entender la palabra del Señor, no solamente para crecer académicamente, sino para madurar también espiritualmente. Recuerda lo que dice Proverbios 4:18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere que alcancemos madurez. Y la única manera que lo vamos a hacer es cuando nosotros tenemos la sabiduría de Él que hemos adquirido a través de la palabra de Dios. Pero algo que me llamó mucho la atención y quiero que lo guardes en tu corazón es que dice que tenemos que buscar la sabiduría con tanta pasión como buscáramos un tesoro escondido. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, eso es lo que va a traer a nosotros conocimiento, eso es lo que nos va a traer a nosotros convicción, porque vamos a buscarlo y vamos a ponerla por sobre todas las cosas. Nada nos puede ofrecer más que lo que la palabra de Dios nos enseña, que la sabiduría que Él nos va a dar. Cuando nosotros hacemos estas cosas de recibir la palabra de Dios, de pedir comprensión, de escuchar su voz constantemente, de poderla atesorar y escudriñar en nuestros corazones, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a suceder lo que el versículo 5 y el 6 dice. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres saber tomar decisiones correctas? ¿Quieres saber cómo poder conducirte, no solamente tú, pero tu familia, tu ministerio, todo lo que está a tu alrededor? Pidámosle a Dios que esa sabiduría pueda venir a nosotros, pero también hagamos estos pasos de recibirla, de tenerla, utilizarla y escudriñarla. Cuando tú haces eso, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse de una manera especial. Y la sabiduría, esta sabiduría que Dios nos está dando, no solamente nos va a dar la bendición de poder tomar buenas decisiones, pero también la sabiduría de Dios nos protege. Me llamó mucho la atención los versos 11 en adelante, donde nos habla acerca de la protección, porque dice, la discreción te guardará, la inteligencia te guardará, te librará del camino del mal. Siempre estamos expuestos a las tentaciones, a las cosas que el enemigo quiere poner y poner en contra de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios aplicada a nuestras vidas, dice que ella nos va a proteger de tomar decisiones incorrectas. Así es de que yo te invito a que hoy y estos 31 días le vamos a estar leyendo los proverbios, podamos adquirir esa sabiduría, podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos permitirle a Dios que su palabra nos moldee y nos cambie de acuerdo a lo que Él quiere. Gracias, Dios te bendiga.